nuevamente contentos de tenerlo con nosotros. Gracias. Parece que la pregunta que nos han hecho hoy es si somos hijos de Dios, realmente. A ver. Sí somos. Y es una novedad inmensa en la historia de la humanidad decir sí somos hijos de Dios. Tal vez nos pueda servir de introducción recordar lo que han sido las religiones en la historia de la humanidad antes que Jesucristo viniera a revelarnos lo que significa ser hijos de Dios. Nadie se le ocurría decir eso. Cuando llegaron los primeros europeos a América, por ejemplo, los aztecas, se encontraron que para ellos Dios o los dioses eran cualquier cosa menos padres. Exigían, pensaban, por lo menos los aztecas, el dios sol y todas esas cosas. Eso de los incas, sí, sí. Pero tal vez los dioses de los aztecas eran más terribles. Pensaban que necesitaban sangre humana continuamente. Y en esos templos en forma de pirámide que construían, se encontraron esos primeros españoles con sangre seca, costras, miles de cadáveres. Inmolaciones, sí. En seres humanos vivos. Todos los años, una vez al año, a la chica más linda que había en Tenochtitlán, la paseaban en una especie de camilla adornada de flores y le ataban las manos a la espalda y los pies y la tiraban a un pozo de agua como ofrenda, un sacrificio humano para estos dioses insaciables, sanguinarios. Cosas así en Egipto, en Babilonia, en todas partes. Los dioses no eran padres. Incluso en las grandes civilizaciones como la de Roma o de los griegos, tenían terror a los dioses. Los dioses eran, en su mentalidad, seres extraordinariamente crueles, incluso envidiosos, celosos, y lo que había que hacer era simplemente tenerlos lejos, lo más lejos posible. Que no moleste. Y si molestaban, aguantar estoicamente las desgracias que mandaban. Y de pronto se produce una inmensa novedad en la humanidad, a través de Israel. Por primera vez en la historia de la humanidad, hay un pueblo a quien se le dice que Dios, para ellos, es un padre y una madre, las dos cosas. Y la historia de la respuesta de que sí somos hijos de Dios avanza, empieza, digamos, con Israel. Y al ser un padre ya va a querer el bien de un hijo, no va a querer destruirlo ni cosas por el estilo, ni aniquilarlo. Así es. Sino que va a querer su bien. Tal cual. La oración que tenemos los cristianos, Padre Nuestro, que trataré de explicarla, es una novedad absoluta en el modo de tratar los hombres a Dios. Nunca se le había dicho esa palabra, Padre, que además en hebreo y en arameo es todavía mucho más como cordial. Es Abba, que quiere decir papá. Con cariño. Un cariño, como dicen los hijos pequeños a su padre, ¿no? Papá. Bueno, pues miren lo que dice San Pablo cuando les escribe a los romanos, después de que Cristo ya ha subido al cielo, y San Pablo está extendiendo el mensaje cristiano por todo el mundo, les escribe una carta, una epístola a los romanos. Y en el capítulo 9 se refiere a la fe de Israel. Y también se refiere a que había muchos en Israel que no querían escuchar el mensaje de que Dios mismo había venido a este mundo, a revelarnos sobre todo que somos hijos. Y dice así, capítulo 9 de Romanos: digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me lo atestigua en el Espíritu Santo, que siento una gran tristeza y un dolor incesante en el corazón, pues desearía ser yo mismo anatema, es decir, estar condenado, separado de Cristo, por mis hermanos, los de mi raza, según la carne, los israelitas, de los cuales son la adopción de hijos. Aquí aparece esta expresión: la gloria, las alianzas, la ley, el culto, las promesas. Y las promesas era de que Dios iba a venir a este mundo, sobre todo, de una madre virgen. Pero dice, de ellos son la adopción filial de hijos. Esta expresión, que luego Jesucristo la va a aclarar con mucho detalle, aparece por primera vez en la historia de la humanidad en la Biblia hebrea. De hecho, hay un pasaje que impresiona mucho, tal vez demasiado fuerte para algunas personas que hasta pueden quedar con una mala impresión
sobre el modo en que Dios se manifestaba en la antigüedad, pero lo voy a leer, que es el pasaje de Éxodo, capítulo 4, cuando se nos cuenta la historia de Moisés, que durante 40 años ha crecido como si fuera un príncipe egipcio, adoptado por la hija del faraón, y cuando tiene 40 años, él sabe que es judío, y cuando ve que están maltratando a un judío, lo defiende y mata al egipcio. Y ahí empieza otra etapa de su vida, otros 40 años. Tú tienes que huir, porque el faraón se enoja. Está 40 años viviendo en la zona del desierto del Sinaí. Allí se casa, tiene hijos, y cuando tiene 80 años, ya el hombre estaba para jubilarse, digamos, ¿no? Dios se le aparece en la zarza ardiente y le dice que lo va a enviar a Egipto, él que habla perfectamente el egipcio, que tiene todo el conocimiento de la cultura egipcia, va a enviarlo para que libere a su pueblo que está esclavizado por los egipcios. Llevaban 4 siglos en la esclavitud. Y le dice, así dirás al faraón, así dice Yahvé, el que es, ¿no? O yo soy, el nombre de Dios. Israel es mi hijo, mi primogénito. Esta es la primera vez que aparece esta manera de hablar sobre un pueblo. Y yo te digo, deja ir a mi hijo para que me dé culto. Pero si tú no quieres dejarle partir, mira que voy a matar a tu hijo, a tu primogénito. Es una cosa muy fuerte, porque de hecho es lo que ocurre. El faraón se endurece y no deja partir. Y viene ese ángel exterminador que mata a todos los primogénitos de Egipto. Pero detrás hay una revelación, es que están maltratando a su hijo, que es Israel. Esto lo vamos a abundar en la siguiente parte del programa, porque es muy importante ver qué significa que somos hijos, ¿no? Con el amor que Dios tenía por su pueblo, por su pueblo. ¿no? Bueno, vamos a tener que hacer un pequeño cortecito y volvemos. Muy bien. Cortecito y volvemos. Muy bien. Bueno, acá estamos nuevamente entonces. Y Como podemos continuar. Estábamos hablando de Moisés. que efectivamente Dios nos ha revelado que somos hijos, ¿no? Hijos para Dios. Y esta verdad la ha manifestado, por ejemplo, el que fue de los más estrechos seguidores y el discípulo favorito de Cristo, que fue llamado cuando era adolescente y vivió hasta una ancianidad muy avanzada, porque murió hacia el año 100 de la era cristiana, San Juan Evangelista. Y El único fue que no... El único que, digamos, que no murió mártir, Sí. sino que murió anciano. Y él mantuvo viva la revelación que nos trajo Dios a la tierra durante todo ese primer siglo, ¿no? Y cuando era ya muy mayor escribió el Evangelio, que llamamos de San Juan, que la última redacción probablemente la hicieron los discípulos de San Juan. Él ya era muy anciano, probablemente ya no podía ni mantener. Hay una tradición que dice que lo llevaban en brazos. Bueno, pues en las primeras líneas del Evangelio de San Juan, él dice así: hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan, que es Juan el Bautista, que vino para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. Él no era la luz, sino quien debía dar testimonio de la luz. Ese que lo bautizó a Cristo en el Jordán, ¿no? Y dijo que había visto abrirse el cielo y bajar al Espíritu Santo en forma como de paloma, y que oyó esa voz de Dios Padre que decía: este es mi Hijo muy amado, ¿no? Que nos envió a su Hijo a este mundo. La palabra de Dios, el Verbo eterno, era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Estaba en el mundo fue hecho por él,
y el mundo no le recibió. Vino a su casa, quiere decir al pueblo de Israel, y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Y un poco después añade, que son los que no nacen de la sangre, ni del deseo de la carne, ni del deseo del hombre, sino que nacen de Dios. O sea que nosotros tenemos como revelado que a nosotros nos ocurre algo particular cuando entramos en contacto con Jesucristo, que nos transformamos en hijos Por el bautismo. a través de algo que es el bautismo de Cristo, Claro. que es un nacimiento. Miren, otro pasaje para tratar de entender un poco esto tan misterioso y al mismo tiempo tan hermoso. Los seres humanos realmente tenemos que pasar por 2 partos, por 2 nacimientos antes de haber terminado de nacer del todo. Y eso parece que va contra el sentido común. Pero miren, cuando Jesús estaba empezando su predicación, en el Sanedrín, entre los miembros que dirigían a Israel, había algunos que estaban asombrados de los milagros y de la doctrina de Cristo. Uno de ellos se llamaba Nicodemo, que fue uno de sus discípulos fieles al final, que fue a verlo de noche. Tenía miedo, no quería ser amigo abiertamente porque le podía costar muchos disgustos. Y fue y le dijo, ¿no?, que verdaderamente por los milagros que hacía, tenía a Dios que estar con él. Y Jesucristo, en lugar de seguirle la conversación, se la cambia y le dice, en el capítulo 3 de San Juan, te aseguro que quien no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y lo dejó desconcertado. Nicodemo era un hombre grande, que le contesta, ¿y cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar de nuevo en el seno de su madre y volver a nacer? Que es una pregunta de sentido común. Claro. Y el Señor le dice, te aseguro que quien no nace del agua y del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios. Es la primera vez en que habla de lo que nosotros llamamos el bautismo. Claro. ¿No? Porque lo nacido de la carne es carne, somos nosotros. Y lo que nace del Espíritu Santo es espíritu. A partir de este pasaje nos vamos enterando que Dios ha dispuesto que tengamos 2 nacimientos. El nacimiento puramente humano, carnal, porque cada uno tiene la mamá y el papá que tiene. Y en el momento del bautismo, nacemos de Dios y a partir de ese momento nos dice, hijo mío o hija mía. Y tan fuerte es esto, que en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 12, el autor de esta epístola, que está inspirado en la doctrina de San Pablo, dice así, ustedes no se han acercado como el pueblo del Antiguo Testamento al Sinaí, espantados y temblando ante el monte que temblaba, cuando Dios les entregó las tablas de la ley de Dios, sino que se han acercado a la iglesia de los primogénitos, inscritos en los cielos. O sea que todos los que van naciendo dentro de la iglesia, desde el bautismo de Cristo, todos para Dios son hijos primogénitos. No hay hijos de segunda clase, hijos menores. En la antigüedad el primogénito tenía muchísimos derechos. Privilegios. Y privilegios de todo tipo. Y los menores, aún ahora, sí. Se ven esas tristezas, ¿verdad? Y no solo de los mayores con los menores, sino de los varones con las mujeres. También. Es increíble que en la actualidad sí. hay hermanos varones que les roban la herencia, hacen todo tipo de macanas para desposeer a las hermanas. La ambición. Sí, esa es. Pero para Dios, dice, todos son hijos primogénitos. Esta es la revelación que tenemos. Democracia. ¿No? La democracia del amor paterno. Sí, sí. Ahora, el cristiano que ha aceptado esta revelación reza también como Cristo nos enseñó. Esto está, por ejemplo, en el capítulo 6 de San Mateo. Al orar dice, no hablen mucho como los paganos, que piensan que por su palabrería van a ser escuchados. Que eso siempre existió, esa tendencia a pensar que hay que versearlo, ¿no?, a Dios. No sean como ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitan antes de pedírselo. Los discursos están de más. Están de más. Pero dice cuál es la sustancia de la oración cristiana. Ustedes al orar digan así,
Padre nuestro que estás en el cielo. Empezamos así. Reconociendo Claro. la filiación. Claro. Ahora, es más emocionante pensar en la lengua original que dijo Abba nuestro, Papá nuestro que Más estás en el cariñoso. cielo. Que, de hecho, Jesucristo cuando enseña, habla con este vocabulario de un padre que tiene hijos chicos. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? Así decía Jesucristo. Si ustedes que son malos, no era un demagogo que halagaba a la gente, decía, si ustedes que son malos... Se las cantaba sin asco. Sí, sí, les decía, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre del cielo dará cosas buenas a las que se los pidan? Nunca en la historia de las religiones se había dicho eso. Jesucristo nos ha traído la revelación completa. Lo que en Israel estaba incoado ahora está plenamente desplegado. Hay que decirle papá, hay que acudirle personalmente a él. Hace unos años, un rabino de la ciudad de Rosario lo interrumpió a un sacerdote católico, un teólogo muy bueno, que dijo que tanto los judíos como los cristianos llamábamos a papá, Abba, a Dios. Y el rabino le dijo, no, nosotros no tenemos una oración como ustedes los cristianos, que es personal. Piensan ustedes que es de cada uno de ustedes, que es un padre en sentido estrictamente personal. Cada uno es primogénito. En Israel dicen, no, nosotros no rezamos así. En Israel pensamos que todo el pueblo es hijo, porque efectivamente el libro del Éxodo dice eso. Más pluralizado. Israel es mi hijo, ¿no? No se atreven a pensar que puede haber una relación más íntima, pero Cristo ha dicho que sí que existe esa relación. Por lo tanto, nosotros acudimos a Dios como padres, como hijos que van a su Padre. Que en esa palabra además está escondido todo lo que la Iglesia Católica enseña sobre la fraternidad universal. Si todos somos hijos del mismo Padre, somos hermanos. ¿Qué es lo que un chico cuando tenía 6 años le dijo? El papá me lo contó esto hace años. Un día que volvió el papá del trabajo, el pibe que se había puesto a pensar en el Padre Nuestro que le acababan de enseñar a rezar, llegó el viejo, se tiró en un sillón, estaba cansado y se le acerca el chico y le dice, ¿sabes qué? Vos no sos mi papá. Salute. Y este que era lo conozcas, amigo mío, un sentidor, no le dice, ¿cómo que no soy tu papá? Le dice, no, ¿qué me enseñaste a rezar? Le dijo, Padre Nuestro, ¿se acordó? Dijo, pensá, le dijo el microbio. Dijo, pensá, vos le decís Padre, yo le digo Padre, por tanto, vos no sos mi papá, vos sos mi hermano. Ahí lo embromó. Ahí está, con las luces limpias de una inteligencia de un niño que está en gracia, bautizado, sacó la conclusión. Es mucho lo que hay detrás de la palabra que somos hijos de Dios. Después de 2000 años, los cristianos no hemos logrado todavía meter esto en la sociedad. Los mismos cristianos no dan la impresión Es que no es que no estén convencidos. de que esta es nuestra fe. No quieren actuar en consecuencia, entonces no les conviene obrar en consecuencia y prefieren decir que no creen. Sí. Para mí que hay algo de eso también. Bueno, eso es hacer ya juicio a las intenciones, pero Está hay de difícil, todo, ¿no? sí. Hay de todo. Pero lo que sí tiene que quedar claro es que el corazón de la doctrina cristiana, lo que los cristianos enseñamos, es que tenemos una relación paterno-filial con Dios. Ninguna otra religión enseña esto, porque son inventos humanos, ¿no? Esta es revelación divina. Bueno, la cuestión es ver la forma de obrar en consecuencia después. Sí. La cosa es que se nos acabó el tiempo, padre, Bueno, lamentablemente. algo hemos dicho. Pero cómo no, gracias por todo.